La ra, la ra, 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 ra. La ra, 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 ra. La ra, la ra, 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 ra. La ra, ra, la, ra, ra. Bueno, es que estoy aquí, es que me vengo arriba. Sí, es que hoy, claro, vosotros los más pequeños no sabéis de qué va esto de que yo cante, pero los más mayores sí. No sé por qué a mí me da que ya con la cancioncita ya sabéis de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de los bandoleros de Madrid. Oye, que me dijisteis que os había gustado mucho el vídeo de los piratas. Pues es que hay que conocer también a los bandoleros, porque son otro de esos personajes míticos entre la leyenda y la realidad y que además son de aquí, de España. Sí, porque oye, bandoleros hubo en todas las épocas y en todo el mundo, ¿vale? Pero los míticos, los de verdad, los que todo el mundo recuerda, son los bandoleros españoles y además sobre todo los de la última mitad del siglo XVIII y el siglo XIX, que fue la época de oro, el siglo de oro del bandolerismo español. Y ¿pero qué es eso del bandolero? Vamos a ver qué es eso del bandolero, para los que no lo sabéis, para que sois pequeños, ¿eh? Bueno, pues los bandoleros eran figuras. Aquí lo primero que tenemos que entender es una cosa. El siglo XIX aquí en España era tremendo. O sea, menudo siglo, madre mía. O sea, terrible. O sea, que si nos invaden los franceses. Llega Napoleón, nos invade y nos deja aquí al Pepe Botella, ¿vale? Luego resulta que vuelve otra vez Fernando VII, ese que decían que usaba pantalón en la canción, ¿eh? Cuando Fernando VII usaba pantalón. Bueno, pues ese, llega otra vez porque lo habían echado y tal. Bueno, yo qué sé, una movida. Las guerras carlistas, porque resulta que había dejado a su hija, que era una bebota, una enana pequeñaja y tal así, y como que ella no podía, y llega su madre y dice, pues cojo yo el reino, y llega Carlos y dice que un jamón, que el chico es él, y se montan las guerras carlistas. Bueno, yo qué sé, una movida impresionante. O sea, es que aquí en el siglo XIX esto era un desastre. Un desastre. Todo el día de guerra en guerra, que si ahora tenemos rey, que si ahora no lo tenemos, que si no sé qué, que si están los franceses, que los españoles. Blablabla. Bueno, un lío impresionante. Y claro, también era el siglo XIX, que era el siglo en el que, bueno, pues el comercio, todo eso, pues empezaba a funcionar. Entonces, bueno, pues ¿qué pasaba en el siglo XIX? Pues lo que pasaba siempre, que ya lo hemos repetido en todas las épocas, pues que los ricos vivían muy bien y eran muy ricos, y que los pobres pues vivían muy mal y eran muy pobres. Empieza a haber pues mucho terrateniente que compra las tierras, la gente que pobre que se queda sin tierras, son jornaleros, hay una economía de subsistencia. ¿Y qué es eso de una economía de subsistencia? Pues que había mucha gente que vivía de lo que podía, o sea, que ahora cogía y se iba a trabajar a un campo como tenía que hacer otra cosa porque lo que necesitaba era comer, era gente que tenía familias, que tenía hijos y que les tenía que dar de comer, ¿eh? Y entonces, bueno, pues había mucho descontento. Porque además, pues lo que era la ley y todo eso, pues siempre estaba a favor de quién, pues de quién va a estar, del rico. ¿Vale? Y entonces, pues los pobres era un momento muy difícil, Porque claro, había muchos que tenían que echarse al campo, y tenían que echarse a robar y cosas de esas, porque tenían que comer, o sea, y es que no había forma de comer. Y entonces, pues había muchos que robaban, ¿vale? Y claro, al que robaba, chungo, porque había pena de muerte. Ya sabemos que en Francia, por ejemplo, estaba la guillotina. Bueno, pues aquí teníamos un sistema propio, ¿vale? Que era el garrote vil. El garrote vil, aquí al que robaba o al que mataba, directamente, pum, 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 al garrote vil. Y si eras pobre, vamos, ni te cuento, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando había alguna reyerta en la que alguien salía herido o por un casual te habías cargado a alguien, o sea, mejor salir huyendo, ¿eh? ¿Y dónde te ibas a huir? Pues te ibas a ir al monte, claro, te ibas al monte ahí. ¿Y de qué vivías? Pues de lo que vivías si estabas en el monte, de robar. ¿Y a quién robabas? Pues a los que tenían dinero, evidentemente. Claro, una época en la que no había trenes, no había nada de eso y la gente iba pues en diligencia, ¿vale? En diligencia, en carros y tal. Y entonces, claro, pues se organizaban bandas de bandoleros, nunca mejor dicho, en los montes, y cuando pasaba uno de esos viajeros que iba cargadito de limones, porque en aquella época, pues claro, si viajabas tenías que llevar el dinero encima, pues cogías y le robabas. Y esos eran los bandoleros.
Se creó un mito, la figura del bandolero, bueno, fue famosa en toda Europa, porque el bandolero español era como que nosotros estábamos, para que os hagáis una idea, en el siglo XIX a nosotros nos consideraban un país exótico en Europa. ¿Vale? Porque estábamos ahí como al final y éramos como parte de África. Entonces, claro, como en aquella época tampoco se viajaba demasiado, o sea, porque solamente viajaban los que tenían mucha pasta, pues ¿cuál era el país más cercano y más exótico al que podían ir? Pues a España. Y entonces teníamos muchos viajeros de Francia, por ejemplo, de Inglaterra, que venían aquí a pasar aventuras. Entonces, como habían oído hablar de los bandoleros, pues ellos, para ellos era como un mito, una figura de estos, un tío guapetón y tal, que estaba ahí valiente, morenazo y tal, y encima un poco salvaje, porque estaba así, parecía que se iban ahí al desierto, ahí a pasar aventuras, ¿vale? Pues entonces era como que, pues nos vamos a España, nos vamos aquí en la caravana, en la diligencia, aquí viajando, porque era como viajaban, ¿vale? Y a ver si nos asalta algún bandolero, Bueno, había algunas señoras. Cuenta la historia que había algunas señoras que le ponían hasta denuncias a la empresa de caravanas porque no les había saltado ningún bandolero, que eso cómo podía ser, vamos, los bandoleros eran pues eso, como los toros, como la paella, ¿vale? Como los toreros, eran figuras míticas que se fue creando un mito alrededor de ellas impresionante. ¿Y por qué se creó ese mito? Pues porque, lógicamente, los bandoleros venían, normalmente, exceptuando alguna excepción, venían de la gente pobre. Entonces, claro, el bandolero no atacaba a la gente pobre por lo general, porque sabía que no tenía dinero, entre otras cosas, ¿vale? ¿A quién atacaba? Pues a la gente que tenía pasta. ¿Y quién era la gente que tenía pasta? Pues eran los viajeros, pues era la gente rica y era la iglesia, ¿vale? Porque la iglesia tenía mucho poder en aquella época. Y entonces, pues los curas y tal, pues vivían bien en general. Hombre, no todos, porque era una época muy religiosa también y los bandoleros también llevaban sus medallitas de la Virgen, O sea, que eso está claro. Pero bueno, eran como los poderes. Entonces, claro, eso al pueblo le molaba mucho porque el pueblo estaba un poco hasta las narices de estar tan oprimido, ¿sabes? Y que de repente llegara una figura que cogía y les robaba a ellos. Claro, ¿qué pasaba? Pues que el pueblo protegía a los bandoleros porque estaba con ellos. Era como, pues guay, mira, les ha robado a los ricos, ¿sabes? Y entonces los protegía, los escondía, ¿vale? Y cosas así. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que eran muy difíciles de pillar, porque cuando la mayoría de la gente que vive en un país te está protegiendo, pues imagínate. Entonces, se crearon, por ejemplo, policías especiales para el bandolerismo, que es que estaba haciendo una mella que no veas en el país, como por ejemplo los migueletes, ¿vale? Y luego la Guardia Civil, que la Guardia Civil surge por eso, por el bandolerismo, para el tema de conseguir pillar a los ladrones de los caminos, ¿vale? O sea, imaginaos, Entonces, claro, la población protegía al bandolero y era dificilísimo de pillar, no había forma. Y a cambio, pues claro, el bandolero, como era protegido también por el pueblo llano, pues a veces les ayudaba, ¿no? O sea, pues hay casos, por ejemplo, que cuentan, por ejemplo, de pues gente que a lo mejor en un momento dado había perdido unas tierras o cualquier cosa, entonces se lo contaban a los bandoleros y los bandoleros cogían y como que le apoyaban, se iban a ese que le habían robado las tierras y todo eso y los apoyaban, ¿no? Y entonces, claro, ahí se creó una simbiosis de como una especie de Robin Hood, ¿no? El que roba a los ricos para ayudar a los pobres. Vale, bueno, pues hoy vamos a hablar de la figura del bandolero, que eran como los piratas de tierra, pero aquí en España, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de los bandoleros, vamos a adentrarnos en el siglo XIX aquí en España, de cómo era ese siglo XIX, y bueno, y vamos a conocer a muchos de esos personajes, que veremos que algunos eran majos, y otros no lo eran tanto. Y también hay un mito. Los más conocidos son los que estaban en Sierra Morena, por ejemplo. Pero no todos estaban en Sierra Morena, Los había también en Valladolid y los había también en Madrid. Y vamos a hablar del bandido de Madrid, de Luis Candelas, que ese era guapo. ¡Ay, qué guapo era! Era guapo, guapísimo. Era, pero guapo, guapo, guapo. Era un dandy del siglo XIX. Bueno, venga. Oye, chicos, que me voy, que es que voy a ver si me infiltro por ahí en una banda de estas que está por aquí en Sierra Morena, ¿vale? Y a ver qué tal. Venga, chao. Y que la canción era la de Curro Jiménez, que hay una serie que yo veía cuando era pequeña, que era de Curro Jiménez, que está basada en un bandolero de verdad. Os dejo abajo algunas cosillas. Venga, hasta luego.